Un cordial saludo y sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de esta experiencia cultural llamada City Tour por Talca. En el capítulo de hoy realizaremos un recorrido por la Alameda de la ciudad de Talca. ¿Y en qué consiste este recorrido? Vamos a comenzar en calle Once Oriente, donde comienza la Alameda, hasta llegar a las inmediaciones o frente al Estadio Fiscal de Talca. Más o menos ese será el recorrido y ya podremos analizar en este capítulo sus hitos, los edificios y los monumentos presentes en la Alameda de Talca y la importancia que tiene la Alameda como un eje urbanístico de nuestra ciudad. Antes de comenzar, quiero saludar nuevamente a quienes hacen posible esta experiencia cultural o este programa o este recorrido virtual llamado City Tour por Talca. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la iniciativa Maule Elige Cultura en Casa. Recuerden, hashtag Maule Elige Cultura en Casa. Ustedes podrán encontrar una serie de cápsulas de contenido cultural para que puedan seguir disfrutando de la cultura de la región. Sin más que decir, los invito nuevamente, nos vamos a dirigir hacia la Alameda de Talca. Los invito a comenzar el recorrido, así que vamos todos juntos hacia allá a este recorrido por la Alameda de la ciudad de Talca. Bueno, queridos espectadores, nos encontramos en la calle Once Oriente con Alameda. Acá comenzamos el siguiente recorrido de esta oportunidad para demostrar cómo en las alamedas de la ciudad de Talca o las alamedas de las ciudades de Chile nos ofrecen una especie de columna vertebral verde para el ordenamiento urbanístico de una ciudad. Bueno, queridos espectadores, al comenzar nuestro recorrido por la Alameda, uno de los primeros elementos que nos llama la atención del acceso a nuestra ciudad y que es parte de la remodelación es este candelabro de 9 puntas que podemos ver acá detrás mío, que es un símbolo netamente judío. Y es una de las particularidades que tiene la ciudad de Talca, es que en una de las principales vías de acceso a la ciudad o de entrada, como es el eje 2 Norte Alameda, se encuentre un símbolo o un elemento de simbología judía, puesto que en la mayoría de las ciudades del país, dada nuestra tradición católica, nos encontramos con cruces o con vírgenes o santos de bienvenida. En este caso, en la ciudad de Talca, contamos con un candelabro judío de 9 puntas. Acá la comunidad judía, para celebrar sus ceremonias o sus fechas importantes, generalmente utilizan esta explanada para realizar sus reuniones. O una vez al año, 2 veces al año, de acuerdo a las creencias judías. Les comento para comenzar que el eje Alameda de la ciudad de Talca se encuentra emplazado de oriente a poniente, ¿ok? Así que ahora vamos a comenzar a caminar hacia acá atrás y nos vamos a dirigir a la cuadra de los liceos, que sería 7 Oriente y 6 Oriente, donde se encuentra el Liceo Marta Donoso Espejo y el Liceo Abate Molina. Vamos a acercarnos hacia allá, nos vamos a desplazar hacia ese lugar y vamos a continuar con el recorrido. Nos hemos desplazado hasta la calle 9 Oriente, donde podemos apreciar en el piso que aún se conservan en estas calles la construcción de adoquines en el piso como calle o como calzada antigua de la época colonial que se aprecia en este tipo de construcciones. Vamos a avanzar sobre esta cuadra, que es la cuadra donde antiguamente se encontraba la Compañía Chilena de Fósforos, para analizar dos temas súper específicos. Por un lado tenemos la escultura de la diosa Minerva, que es una escultura realizada en fierro, un vaciado realizado en fierro que es bastante llamativo. Y también, como dato anecdótico, en la Alameda de Talca vamos a ver también cuál es el árbol de alcornoque que tenemos acá. ¿Qué es el alcornoque? El alcornoque es el elemento con el que se fabrican los corchos. O sea, tenemos un árbol de corcho acá en la ciudad. Como podemos ver, nos vamos acercando acá. Acá tenemos esta estatua de la diosa Minerva, como pueden apreciar. Producto del óxido, tiene un color bastante llamativo. Como les digo, es un vaciado de hierro, una escultura de tipo mitológica bastante bonita. Y ahora vamos a
Por acá tenemos el espacio donde está el supermercado Totus, que antiguamente acá estaba la compañía chilena de fósforos. Solamente queda el árbol que está en la entrada, que es un álamo, que siempre se tenía ahí, que era como el símbolo de los fósforos que se fabricaban. Y ahora, si ustedes pueden ver, aquel árbol que está allá, ese árbol que hace como una I a los pies de esa banca con esa señora ya descansando, ese árbol es de alcornoque. ¿Y qué es el alcornoque? Es el elemento con el que se fabrica el corcho. O sea, ese árbol tú lo puedes golpear, y de hecho los invito a que vengan, y es como blandito, tiene la textura de un corcho. Vamos a continuar avanzando hacia la calle 8 Oriente, 7 Oriente, y ahí vamos a detenernos un poco para encontrarnos con el Liceo Marta Donoso Espejo o Liceo de Niñas. Este liceo sufrió una remodelación luego del terremoto del 2010, así que vamos a analizar eso. Avanzando por calle 7 Oriente con Alameda, ya nos encontramos con la remodelación del Liceo Marta Donoso Espejo. Originalmente en este sector se encontraba el gimnasio, para los que los conocen el liceo como era antiguamente. Actualmente se encuentra una especie de acceso a un patio principal, el cual fue diseñado de muy buena manera. Existe un buen rescate o una buena integración de la arquitectura en este diseño, ¿ok? El edificio en sí, que es la planta que está para el lado de la 6 Oriente, es un edificio de estilo neoclásico, pero que tiene algunas reparaciones con el paso del tiempo. Estos edificios han sufrido algunas alteraciones que vamos a ver enseguida. Les voy a mostrar, nos vamos a desplazar hacia la siguiente cuadra y ahí lo vamos a poder ver de mejor manera. Bueno, a nuestra espalda nos encontramos con el edificio del Liceo Marta Donoso Espejo, más bien conocido como el Liceo de Niñas. Un par de antecedentes a tener en cuenta del Liceo Marta Donoso Espejo: el hecho de que fue fundado en el año 1901 en el gobierno de don Federico Errázuriz, que es de estilo neoclásico y que obtuvo una restauración producto del terremoto del año 2010 en la planta que ya vimos en la parte que da para la 7 Oriente. Como les decía, en este caso tenemos un edificio de estilo neoclásico, como lo pueden ver, con 1, 2, 3 torres de las que se conservaron de la fachada original, y algunas intervenciones en su fachada para retirar algunos ornamentos, cosa que también vamos a poder apreciar en el edificio del Liceo Abate Molina, que vamos a ver a continuación. Pero también vamos a pasar a revisar, avanzando un poco más por acá, vamos a pasar a revisar la escultura ecuestre de Bernardo O'Higgins, que también se encuentra en esta cuadra. De hecho hay un monumento, como les decía, donde se identifica también, al igual que en la Plaza de Armas, en el capítulo pasado como lo vimos, que se encuentra el plinto o el pedestal de esta escultura. Está formada por piedra verde Rauquén. Pueden verla acá. Tenemos una escultura de tipo ecuestre, el monumento de Bernardo O'Higgins. ¿Qué características tienen las esculturas ecuestres? Como su nombre lo dice, son esculturas donde aparece un jinete sobre un caballo. En este caso es la imagen del prócer Bernardo O'Higgins sobre su caballo. Como anécdota o como dato freak podríamos mencionar que siempre en las esculturas ecuestres el jinete es construido o es diseñado un poco más grande de lo que corresponde. ¿Para qué? Precisamente para realzar la figura del héroe o del prócer sobre su caballo. Nos vamos a desplazar a la siguiente cuadra, vamos a analizar el edificio del Liceo Abate Molina, Liceo de Hombres, y la escultura de la Abate Molina, que también es bastante interesante. Así que nos vamos a mover de aquí a la siguiente cuadra y vamos a continuar con este recorrido. Hemos avanzado hacia la calle 6 Oriente, 6-5 Oriente con Alameda, y nos encontramos con este pedestal vacío. Este pedestal, para que ustedes sepan, es el original donde estaba emplazada la escultura de Abate Molina, que actualmente se encuentra frente al liceo. ¿Qué pasó? Que para el terremoto del 2010 esta escultura cayó de su pedestal, cayó al suelo y se quebró en varias partes. Y fue
un dato anecdótico que la cabeza de la batemolina o de la escultura fue una de las últimas piezas en ser encontradas, puesto que cuando fue el terremoto, las cuadrillas municipales, dentro de todo el trabajo que tenían, tuvieron la labor de rescatar estos elementos y los sacaron y los rescataron y los llevaron a lugares como el cuartel urbano o algunas otras bodegas de la municipalidad, cosa que luego al tratar de reunir las partes fue bastante difícil. Y como anécdota, una de las últimas cosas que se encontró de esta batemolina fue precisamente su cabeza. Acá nos encontramos en el frontis del edificio del Liceo de Hombres, que tiene su texto representativo arriba, se ven unos pocos cables, pero aquí lo podemos apreciar, arriba dice Liceo de Hombres, y se encuentra ahora en la batemolina no en el bandejón central de la Alameda, sino que frente al Liceo de Hombres o al ingreso principal. Han existido críticas sobre el emplazamiento de esta escultura respecto de que por qué está dando la espalda al Liceo de Hombres. La idea no es esa, la idea no es que esté dando la espalda, sino que está presentando detrás del Liceo de Hombres. Ese es como el elemento o la forma correcta en la que está emplazada o la interpretación del emplazamiento de esta escultura. También tenemos que reconocer en esta escultura un elemento súper importante que no se da en ni una otra escultura de un estadista. En este caso, la batemolina está de pie. Generalmente los educadores o estadistas y sus estatuas se encuentran sentadas. Por ejemplo, en la Casa Central de la Universidad de Chile, la estatua de Andrés Bello está emplazada de la misma forma, pero Andrés Bello se encuentra sentado. Así que se le da en este caso a batemolina no tan solo un perfil de estadista, sino que también de uno de los padres de la cultura del pueblo de Chile, y precisamente que hizo sus bases acá, en la ciudad de Talca o en la zona del Maule. Hablar un poco del edificio. Como todo edificio neoclásico también perteneciente a ese estilo, cuenta con un jardín de entrada y como característica de este edificio, los ornamentos, las cornisas y todo lo que tiene que ver con los frisos y dinteles del estilo neoclásico con los años, este edificio ha sido despojado de ese tipo de elementos. ¿Ok? Un poco de antecedentes históricos del edificio del Liceo Batemolina. Fue fundado el liceo en 1827, siendo el cuarto liceo más antiguo de Chile. Principalmente, primero funcionó en se llamaba Instituto Literario de Talca o Liceo A8. Funcionó principalmente o primeramente en el convento Santo Domingo y luego en el convento de la Merced, hasta que en el año 1843 fue trasladado al edificio donde actualmente se encuentran las escuelas concentradas. No el mismo edificio, pero es el mismo lugar. En 1926, este edificio que podemos ver acá fue inaugurado bajo la rectoría del señor Enrique Garmendia. Como lo pueden ver, un exponente del arte neoclásico en su estructura, no así en la decoración, que ya prácticamente es inexistente. Luego que pasa el camión, vamos a continuar nuestro recorrido por la Alameda hacia el poniente. Nos vamos a encontrar con el Teatro Regional, con la Iglesia San Agustín y con el Monumento a la Victoria. Así que nos desplazaremos hasta esa cuadra y continuaremos nuestro recorrido. Hemos llegado hasta la calle 3 Oriente con Alameda. Y a mi espalda, como pueden apreciar, se encuentra la Iglesia de San Agustín de Talca. ¿Cuál es lo que podamos decir de lo que se rescata de la iglesia de San Agustín, aparte de lo que es evidente que es una iglesia de estilo dórico, un estilo bastante estilo romano, podríamos decirlo? Tenemos que la comunidad San Agustino o los agustinos llegaron a Talca o la ciudad de Talca en 1851 aproximadamente. ¿Ok? Y esta iglesia data de aquella fecha. Como pueden ver, esta iglesia que tenemos en la espalda tiene dos pilares bastante grandes, una entrada bastante alta, y solo conserva de su idea original, o de su edificio original, la fachada y el baptisterio, o el lugar donde se bautizan a los bebés,
en la parte interior. Como poder decirla, elemento llamativo es que está construida de ladrillo y cal y tiene 78 varas por 28 varas de largo. El terremoto del 28 más un incendio en el año 86 más el terremoto del 2010 terminaron con gran parte de este patrimonio arquitectónico de la ciudad de Talca. Como la podemos ver, es una iglesia bastante imponente. Ya después vamos a acercarnos un poco más a hacer algunas imágenes de sus pórticos, que son bastante grandes. Y es de la comunidad, pertenece a la comunidad o a la orden de los agustinos. La iglesia de San Agustín de Talca es una de las iglesias más tradicionales de la ciudad y que ha permanecido con nosotros incluso desde el principio de la fundación de nuestra querida ciudad de Talca. Vamos a verla más de cerca. A continuación, los invito para allá. Nos hemos acercado un poco más. Para que puedan ver el trabajo de la madera y como también la medida o la dimensión que originalmente este edificio fue proyectado en 78 varas de largo y 28 varas de ancho. Acá podemos ver el ancho y hacia acá podemos ver el largo. Actualmente solamente se conservan del edificio original la fachada, estos muros de base que tenemos acá, que son bastante grandes, y el resto es íntegramente restaurado. Como podemos ver acá, esta es parte de la última restauración que sufrió luego del terremoto del 2010, donde se achicó un poco su dimensión y se entregó una superficie de hormigón. Luego acá, como podemos seguir caminando, podemos ver hacia la calle 3 Oriente, llegando a 4 Norte, como, si bien es cierto, se hizo un intento de encontrar este tipo de pórticos altos, se redujo bastante la altura a la medida original. Y lo que tenemos acá al fondo es también es algo de lo que queda de la nave original. Como pueden ver, este edificio, acá está el baptisterio. Como pueden ver, lo que realmente va quedando solamente de la nave central, va quedando la fachada y este sector trasero, donde está donde se encuentra el altar y el baptisterio. Vamos a continuar avanzando, nos vamos a encontrar en la Alameda, vamos a volver a la Alameda, nos vamos a encontrar con el Teatro Regional y con la Estatua de la Victoria. Hemos cruzado la calle, hemos cambiado de cámara y podemos ver acá, apreciar en mayor escala, a través de, bueno, teniendo en cuenta el tráfico de la ciudad hasta ahora, el alto de sus pórticos. Esta iglesia es un verdadero templo romano. Como lo pueden ver, primero, los pórticos son muy altos. Consta de 4 pilares centrales, que son pilares dóricos. Consta con una serie de cornisas, así como el edificio de la Fiscalía que está en la Plaza de Armas. También tiene cierto estilo románico y con un atrio de entrada. Como pueden ver, estos portales son bastante amplios. Bueno, continuamos nuestro recorrido, nuestro city tour por la ciudad de Talca y nos encontramos en la Alameda, entre calle 2 y 1 Oriente, y vamos a encontrarnos con probablemente una de las esculturas con más historia y más hermosa de la ciudad de Talca, como lo es la estatua o el monumento de la Victoria. Como pueden ver ahí al fondo, este monumento se emplaza sobre este tótem o esta especie de obelisco, que es el monumento a los héroes de la guerra o los héroes del ejército de Chile. Al igual que el plinto o el pedestal de Bernardo Higgins acá en Alameda, esta escultura o este tipo de obelisco está construido íntegramente en piedra verde de Rauquén. Acá es la ubicación original de esta escultura. Muchos de ustedes la recuerdan porque esta escultura estuvo muchos años en la Plaza de la Victoria o en el Pentágono, como se conoce la plaza ubicada en la 8 Oriente, entre 2 Sur con 8 y 7 Oriente. Pero no, originalmente esta escultura siempre se encontró emplazada en la calle 1 Oriente con Alameda. De hecho, podemos entender varios elementos, como que
la orientación o el concepto de orientación acá está presente. ¿Por qué? Porque la estatua está ubicada mirándose al oriente. Y ese es un elemento básico de todos los emplazamientos escultóricos que tiene que ver con el emplazamiento o la orientación. O sea, las esculturas tienen que estar muchas mirando hacia el oriente. Es una de las formas correctas de emplazar una escultura. Esta escultura es un trofeo de guerra que en el ingreso o en la ocupación de Lima, producto de la guerra del Pacífico, el primer ejército, el primer batallón que ingresó a Lima y que declaró el fin de la guerra con la ocupación en Perú del ejército chileno fue el ejército de infantería número 16 de Talca. Así que uno de los trofeos de guerra que se trajeron fue esta escultura o esta copia de la victoria de Samotracia, ¿okay? Que nos entrega precisamente un monumento alusivo a la victoria. Por alguna razón que yo desconozco, no se hace gran alusión a este monumento como un trofeo de guerra, pero sí, para los que conocemos un poco de la cultura o de las esculturas presentes en la ciudad, sabemos que es un trofeo de guerra que fue traído por el Ejército Libertador, por el Ejército de Infantería número 16 de Talca en su ingreso a la ciudad de Lima. Originalmente, para atender a la historia, este monumento fue mandado a hacer a Francia con el fin de ser emplazado en la Plaza de Armas de Santiago. Pero bueno, la historia fue otra. Así que vamos a dejar hasta acá el análisis de esta escultura y nos vamos a centrar un poco en el Teatro Regional del Maule, que tiene bastante que entregarnos desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, queridos telespectadores, sigue avanzando la tarde y sigue el recorrido. A mis espaldas me encuentro con el Teatro Regional del Maule. Un teatro bastante moderno, de estilo precisamente moderno, con todo este trabajo de enchape de vidrio, de metal y de madera, que lo hace bastante llamativo. Datos interesantes: este edificio se emplazó donde antiguamente estaba el edificio del Teatro Municipal de Talca, que era un edificio de estilo neoclásico. Ya lo vamos a ver ahí, les voy a presentar algunas imágenes, las vamos a ver a continuación, de cómo era este edificio originalmente. Ahí, como pueden ver, hay algunas imágenes del edificio del Teatro Municipal de Talca. Este teatro fue comenzó a construirse para el gobierno militar, ¿ya? Y en un principio era una mole de cemento, de hormigón bastante grande y que estuvo abandonado muchos años. Pero bueno, luego con el avance de la cultura en la ciudad de Talca, se pudo llegar a construir. Este teatro tiene una capacidad aproximada de 2.000 personas en su interior y es una de las salas, por su acústica y por su tecnología, es una de las salas más modernas de Latinoamérica. Así que, como talquino, yo me siento bastante afortunado de contar con un edificio o de un centro cultural tan grande o tan imponente y tan de calidad como es el Teatro Regional del Maule, que esperemos muy luego lo podamos tener nuevamente abierto con sus funciones y con mucha gente visitándolo. Vamos a continuar el recorrido. Tenemos acá a continuación la tercera comisaría de Carabineros, tenemos el Liceo Comercial, Liceo Industrial, Liceo B13 y terminaremos en la Diagonal y el Estadio Fiscal. Así que acompáñenme a recorrer unas cuadras más en este recorrido de City Tour por Talca. Continuamos nuestro recorrido por la Alameda de la ciudad de Talca y nos encontramos actualmente en la calle 1 Oriente, llegando a la comisaría o a la tercera comisaría de Carabineros, que es el cuartel general de Carabineros, que obedece a un estilo de tipo... Es un edificio bastante peculiar, o es un estilo de tipo modernista, no un estilo muy antiguo, y es como bastante, se podría llamar un tipo de arquitectura militar o arquitectura de tipo corporativa de las Fuerzas Armadas. En bastantes ciudades de Chile se encuentran edificios de este tipo que acogen precisamente comisarías de Carabineros. Vamos a continuar hacia acá. Nos encontramos con dos hitos importantes de la Alameda. Por un lado tenemos, también hay varias estatuas en frente a Carabineros, y acá vamos a encontrarnos con el monumento a la Biblia. Otra de las particularidades
escultóricas que podríamos llamar de la ciudad de Talca, así como en el inicio de esta alameda nos encontramos con un monumento, con un candelabro de 9 puntas de la comunidad judía. Acá la comunidad cristiana evangélica en algún momento propuso el diseño de el monumento o un monumento a la Biblia, donde ahí dice Biblia, patrimonio de la humanidad. Bastante llamativo encontrarse con el monumento a un libro, siendo la Biblia un libro bastante importante. Acá tenemos un monumento a la Biblia. Si ustedes se fijan hacia atrás, nos encontramos con dos hitos importantes de la ciudad. El Liceo Comercial o Liceo Instituto Superior de Comercio Enrique Maldonado Sepúlveda, el cual luego del terremoto fue restaurado en un edificio bastante moderno. Y por el lado de acá, esto tiene un poco más de valor arquitectónico, porque el liceo el liceo comercial es bastante bonito arquitectónicamente, pero la arquitectura moderna o contemporánea es una arquitectura mucho más funcional y mucho más en función de lo que tiene que ver con el presupuesto, netamente monetario. Acá nos encontramos con la fachada de la cárcel de Talca. La fachada de la cárcel de Talca tiene un estilo moderno también, es bastante llamativo. Fíjense que acá se repite algo que lo vimos en la anterior cita en las escuelas concentradas. También cuenta con una pequeña torre, con una torreta que tiene un reloj, la torre del reloj que también asemeja un poco a todo este tema industrial o de fábrica, incluso de temas náuticos, que hace que estos edificios parezcan, en muchos casos, parezcan botes o parezcan barcos. Acá tenemos un edificio, pintado con los colores gendarmería, colores corporativos, y nos encontramos con esta torre que tiene su acceso. Ahí tenemos un gendarme que está cambiando la bandera, reemplazándola por otra, y ahí podemos ver en su fachada principal esta torre que marca el tiempo súper importante, o tiempo que es relevante, así como en el colegio el tiempo es relevante dado los tiempos de recreo, los tiempos de salida y de entrada. Acá en la cárcel los tiempos también son importantes respecto de el tiempo que uno pasa dentro de este lugar. Así que esa es en parte una de las metáforas que nos presenta este tipo de relojes o de elementos en la torre de este edificio. Vamos a continuar y vamos a encontrarnos caminando hacia acá. Nos vamos a encontrar con el teatro, con el rancho folclórico, edificio que fue restaurado hace muy poco, está en proceso de restauración, así que le vamos a dar una pequeña mirada porque es un exponente del arte o de la arquitectura colonial en la ciudad de Talca. Vamos a ir allá y continuamos. Nos encontramos en la calle 3 Poniente, con Alameda, y acá tenemos tres elementos o tres edificios a reconocer, o edificios para conocer. A mi espalda se encuentra el edificio colonial donde está ubicado el rancho folclórico, como lo pueden ver. Acá está, en todo ese esplendor. Cosas a analizar. Primero, ¿qué lo reconoce como un edificio colonial? El color rojo colonial, color súper utilizado de la paleta cromática de la arquitectura colonial. Y su tejado de teja chilena. También en el interior tiene un piso entablado y tiene vigas de tipo rústica, de roble o de madera. También llama la atención su atrio, su patio de entrada principal, que nos encuentra con un pórtico de madera rústica bastante grande y que nos hace sentir realmente en un edificio de tipo colonial. Nos encontramos frente o donde termina la diagonal Isidro del Solar. ¿Por qué es tan importante este lugar? Acá se encuentra la Alameda de Talca con la avenida Diagonal Isidro del Solar, que nace en la Plaza de Armas. Esta diagonal, previo al terremoto de 1928, no existía. Esta diagonal fue trazada luego de ese terremoto, producto de la necesidad de dar una forma de conectar el centro de Talca con la Alameda y con el estadio. Cabe destacar como antecedente histórico que las alamedas son típicas de la ciudad de París, y también tiene un poco de dejo de ese dicho que dice Talca, París y Londres,
¿Qué sería de Talca si quiere parecerse a París o a Londres si no tuviera una diagonal? Así que aquí contamos con una diagonal que fue diseñada posteriormente al terremoto de 1928. Fue expropiado muchos terrenos y se fue diseñada con el fin de entregar una conexión entre el centro de la plaza de la ciudad y el otro hito o icono arquitectónico que tenemos más acá, que avanzamos, que es el Estadio Fiscal de Talca. Vamos a continuar caminando hacia acá y como anécdota o como dato anecdótico que tenemos nuevamente, nos vamos a encontrar con esta escultura que está acá, que está un poco rayada, que muchos no saben de qué se trata, pero que es una escultura en memoria de los detenidos desaparecidos. ¿Ya? Acá la tenemos, una escultura de tipo moderna, donde se trabaja el fierro acero inoxidable, ¿ya? Es un ojo con una lágrima, bastante literal, bastante sobria, diría yo, y una buena metáfora para recordar a nuestros detenidos desaparecidos. Continuaremos hacia la inmediación del Estadio Fiscal, que es nuestro complejo deportivo por excelencia, donde se encuentra, acá como podemos ver en esta esquina, existe una entrada principal para acceder a la piscina olímpica que tenemos acá en el estadio, que prontamente va a ser restaurada y va a ser techada como un polideportivo para practicar natación. Por la calle 2 Poniente, no, por la calle 5 Poniente, digo, al fondo se encuentra el club de tenis, también institución o entidad para practicar deporte de tenis, es uno de los clubes más grandes que se encuentran en la ciudad. Y de a poco vamos caminando y vamos avanzando hacia las dependencias de nuestro querido Estadio Fiscal de Talca. Vamos a avanzar un poco más y vamos a continuar desde la entrada principal o desde una entrada de tribuna del estadio para ir finalizando nuestro recorrido. Hemos avanzado un poco más para encontrarnos con el sector de galerías antiguamente del Estadio Fiscal, que actualmente fue construido, fue remodelado y pasó a ser parte de la tribuna. La galería actualmente es el sector que da espaldas a la Alameda y espaldas a la Media Luna. Elementos de tipo moderno en esta remodelación y reconstrucción. Tenemos ese techo, el techo íntegro de este estadio está hecho con tensoestructura, con grandes telas de PVC, con tecnología de tensión que genera estos techos que son bastante durables y bastante prácticos. A manera de historia, podemos decir que el Estadio Fiscal de Talca fue inaugurado en 1937 y aproximadamente actualmente consta de una capacidad de 16.000 espectadores. Obviamente yo he estado en otras jornadas cuando este estadio aún no era remodelado, donde incluso caía mucho más gente de la que estaba ahí, pero las medidas de seguridad o estándares de comodidad han ido mejorando y han hecho que los estadios, como muchos estadios de la ciudad de Chile, vayan reduciendo su capacidad en función de una mayor modernidad, de una mayor comodidad, de mayor espacio para cada espectador y de amplificación de sus vías de acceso y de evacuación. Acá tenemos, función de la modernidad, se taló, se acabó con el pequeño bosque que tenía de árboles en su sector trasero y delantero. En la parte trasera, que da la Media Luna, aún se pueden apreciar algunos árboles, pero en el sector que da hacia la Alameda, lamentablemente se tuvieron que cortar todos los árboles para poder ampliar el estadio. Eso es más o menos algo de lo que tiene que ver con nuestro principal recinto deportivo de la ciudad de Talca. Vamos a avanzar un poco más hacia allá para ir ya terminando el recorrido y para volver a nuestros estudios. Bueno, queridos espectadores, como hemos visto en este recorrido, la ciudad de Talca cuenta, o la Alameda de Talca, nos cuenta bastante historia y es un testigo mudo muchas veces de la modernización. Nuestra Alameda sin duda que ha cambiado desde los tiempos de la colonia o del momento en que nuestra ciudad recién comenzaba a surgir y a progresar como la conocemos hasta ahora. Tenemos elementos como el Estadio Fiscal, que ya ha sufrido cambios y modernización, o también tenemos elementos como la Fital, que se encuentra acá al frente, que lamentablemente ya no existe. Podemos ver edificios en el casco histórico, ha crecido bastante hacia arriba la Alameda de Talca, y
estamos en el lugar donde ya comienza a terminar la Alameda, en Palma hacia el poniente, al Río Claro y al Cerro de la Virgen. Así que hasta acá dejamos nuestro recorrido un poco para mostrarles a ustedes algo más de la Alameda, algunos detalles, algunos datitos de la Alameda de la ciudad de Talca para que ustedes los conozcan. Así que lo dejamos hasta acá y vamos a los estudios para continuar con el programa. Bueno, ya estamos de vuelta. Hemos terminado un capítulo más, un recorrido más de este City Tour Talca, recorridos patrimoniales y culturales. ¿Qué les pareció el pequeño recorrido? Se dan cuenta que en la ciudad de Talca aún se puede hacer este tipo de turismo, analizar o disfrutar de la belleza de un bonito día y de una caminata por nuestra ciudad. Respecto a eso, los invito a buscar el hashtag Maule Elige Cultura en Casa, donde podrán encontrar experiencias culturales como la de City Tour por Talca, conciertos, música y todo lo que tú puedas querer ver de acuerdo a la cultura. Recuerden, estamos en cuarentena, estamos en pandemia, pero la movida cultural o el quehacer cultural de la región sigue en movimiento. Seguimos desarrollando programas y gestionando y desarrollando cultura para ustedes. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube de Rodrigo Poblete, donde encontrarán este capítulo y todos los capítulos futuros y los que ya han pasado de este City Tour por Talca. Bueno, finalmente, sin nada más que decirles, desde acá yo me despido. Espero que se encuentren bien, espero verlo en el próximo capítulo. Recuerden, el próximo capítulo es terremoto en Talca, lo que nos llevó los terremotos. Así que ahí es un programa bastante interesante, así que los invito a estar atentos a las redes sociales para saber de cuándo se va a estrenar el próximo capítulo. Sin más que decirles, desde acá me despido. Espero que estén muy bien, que se cuiden. Recuerden, estamos en cuarentena, mantengan la distancia social, sigan las medidas y las recomendaciones de la entidad o del Ministerio de Salud. Sin más que decirles nuevamente, espero que estén muy bien. Nos vemos, un saludo y hasta pronto.